Muy buenos días, amigos. La señal de nuestro canal llega hasta ustedes para brindarles, como cada día, una actualización de la situación epidemiológica que enfrenta a nuestro país dado el impacto de la COVID-19. Todavía no tenemos lista la señal con el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Estamos tratando de establecer este contacto informativo que cada día a las 9 de la mañana llega hasta ustedes para brindarles esta actualización que toda nuestra población espera. Hoy, en una jornada significativa para todos los cubanos, estamos hablando del 125 aniversario de la caída en combate del apóstol de la independencia de Cuba, nuestro José Martí. Varias actividades se han estado desarrollando de una manera, vamos a decir que en composición reducida en varios territorios o en casi todos los territorios de nuestro país, también aquí en la capital, y por supuesto todo nuestro pueblo se une a este homenaje a nuestro héroe nacional. Me informan que ya está listo el doctor Durán, así que establecemos nuestra comunicación con el Centro de Prensa Internacional. Allí está nuestro moderador Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días. Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a Abdiel que nos apoya en la realización de esta conferencia, a todo el pueblo que nos sigue todos los días y que presta atención a las noticias que brindamos en estas conferencias. Bueno, comenzamos el día de hoy como se merece, con un homenaje a José Martí en el 125 aniversario de su caída en Dos Ríos, autor intelectual de los asaltos al cuartel Moncada, de Santiago de Cuba, al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, y recordando unas palabras pronunciadas por nuestro comandante en jefe el 14 de octubre de 1991 en el discurso pronunciado en la clausura del cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba, y cito: tú, Martí, no fuiste jamás vencido el día que caíste en Dos Ríos, y por ustedes, por su ejemplo, por su muerte, hoy hay millones de cubanos dispuestos a seguir el ejemplo, dispuestos a defender las ideas y dispuestos a morir igual que hicieron ustedes, para salvar la libertad, para salvar la justicia y para salvar el honor y el decoro de los hombres. Con estas palabras, recordando el discurso pronunciado por nuestro comandante jefe, pues damos inicio a esta conferencia, reitero, rindiéndole el merecido homenaje a José Martí en el 125 aniversario de su caída en Dos Ríos. La información que tenemos que brindarle en el día de hoy, sexto día consecutivo sin reportar fallecidos en nuestro país. De esta forma, en Cuba se mantienen ingresados 824 pacientes, en vigilancia 11, sospechosos 545 y confirmados 268. En la atención primaria por nuestro personal de salud se vigilan 2.053 personas y en el día de ayer se estudiaron para detectar el SARS-CoV-2 y la enfermedad de la COVID-19 1.688 muestras, 722 en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 408 en el Laboratorio del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, en el de Santiago de Cuba 269, en el de Villa Clara 207 y en el laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira 82. Como resultado del análisis de estas 1.688 muestras, pues se resultaron positivas 6 muestras en el día de ayer. Esto representa el 0,35% de las muestras estudiadas. De esta forma, Cuba acumula
hasta el día de ayer, ayer a las 12 de la noche, 85.553 muestras realizadas, analizadas, y 1.887 positivas, o sea, el 2,2% de las muestras analizadas. Quiero esclarecer a la población, cuando nosotros hablamos de 1.887 muestras positivas, estamos hablando de 1.887 personas diagnosticadas con la COVID-19 o con la presencia del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque la población que analiza muy bien toda la información, la analiza técnicamente, pues nos ha preguntado si en estos 1.887 están las pruebas que se le repiten a algunas personas, algunos casos que ya están confirmados y que, como también hemos explicado, vuelven a ser positivas. Aquí no están contadas esas muestras. En los 1.887 casos positivos no están contadas las muestras o las personas que vuelven a dar positivas en una segunda, una tercera, una cuarta muestra que se realiza. Las 6 personas que fueron diagnosticadas en el día de ayer, todos son cubanos, el 100% son contactos de casos confirmados y ya en la epidemia de Cuba el 89,4% de los casos estudiados son contactos de casos confirmados, 6.651. No se precisa la fuente de infección en 64 personas de forma acumulada, el 3,5%, y con fuente de infección en el extranjero que no tiene modificación, se mantienen 131 de las personas diagnosticadas en Cuba, el 7,1% que tiene como fuente de infección el extranjero de nuestro país. De los 6 casos diagnosticados en el día de ayer, 4, un mayor por ciento, el 67%, son del sexo femenino. No obstante, en el acumulado representa 49%, son 925 de los 1.887 diagnosticados, y en el día de ayer solo 2 son del sexo masculino. Y de esta forma en la epidemia en nuestro país se mantiene que el 51% de los casos diagnosticados, 962, son del sexo masculino. El 67%, o sea, 4 de los 6, fueron asintomáticos. Y con esto se acumulan 943 personas diagnosticadas en Cuba, que representa el 49,9% que son asintomáticos en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Como nos decía ayer el doctor Otto Peláez, cuando son asintomáticos, realmente hasta ese momento se llaman infectados. Ya enfermos es cuando comienzan con síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, el 49,9% en el momento del diagnóstico son infectados. Después, muchos desarrollan síntomas de la enfermedad. Los 6 casos diagnosticados en el día de ayer, 3 son menores de 40 años y 3 son mayores de 40 años, 50 y 50%. Hay que decir que de los menores de 40 años hay un niño de 11 años de edad que fue diagnosticado en el día de ayer en la provincia de Villa Clara. De esta forma, por provincia, por territorio, pues los 6 casos confirmados, 2 son de aquí de La Habana, uno del municipio Playa y uno del municipio Centro Habana, 2 son de la provincia de Matanzas, uno del municipio Cárdenas y uno del municipio de Matanzas, y 2 son de Villa Clara, del municipio de Ranchuelo, de los casos diagnosticados en el día de ayer. Si analizamos este comportamiento de los casos
confirmados la tasa de incidencia de casos positivos al COVID-19 por cada una de las provincias, cuando vemos el acumulado, siempre lo explicamos, pues el mayor por ciento o la tasa más elevada es en la Isla de la Juventud. Pero como también comentamos ayer, fue interesante, la tasa acumulada, la Isla 50,4, La Habana 42,2, Villa Clara 27,8, Matanzas 24,4, Ciego de Ávila 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,9, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3, Cienfuegos 5,9 y Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma. Esto es tasa acumulada desde que comenzó la pandemia o que comenzamos a diagnosticar el caso de COVID-19 en nuestro país, el 11 de marzo de este año. Ahora, analizando el comportamiento en los últimos 15 días, que nos pone de manifiesto cómo va evolucionando el comportamiento de esta enfermedad en el país, como por territorio, pues la situación cambia. Matanzas, como dijimos ayer, ocupa el primer lugar con una tasa de 7,2 por 100.000 habitantes, le sigue La Habana con 5,8, le sigue Villa Clara con 3,1 y ahí Ciego de Ávila con 2,1, Camagüey con 1,4, Santi Espíritu 0,9, Holguín 0,8, Mayabeque 0,5, Artemisa 0,4, Las Tunas 0,4, Pinar del Río 0,3, Municipio Especial Isla de la Juventud 0,1 y tenemos que decir que Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma son provincias que en los últimos 15 días no han diagnosticado ningún caso confirmado de la COVID-19, lo cual evidencia el posible control de esta pandemia cuando se adoptan las medidas correctamente. Nosotros hacemos hacemos una salvedad. El riesgo de que se produzcan eventos, que se produzca alguna transmisión, lo tenemos en toda Cuba. Indiscutiblemente las provincias con una mayor tasa de incidencia son los que presentan un mayor riesgo, pero las restantes, incluyendo las que tienen una incidencia elevada, es el momento de arreciar las medidas de restricción. Pensarán, dicen, oye, pero ¿cómo que arreciar si en definitiva es el momento de arreciar? Porque es el momento más peligroso. Creo que en otras conferencias hemos explicado lo que ha pasado en algunos países. Incluso lo ejemplificamos con la curva, con el famoso pico y demás, como muchas veces a partir del día 60 que empezaron a disminuir las medidas de restricción, pues el pico de la epidemia pues se fue hacia arriba. Por lo tanto, no hay nada que desmontar, no hay nada que disminuir, todo lo contrario. Es el momento de consolidar los resultados que hemos tenido hasta el momento. Bien, de los 1.887 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados 268. O sea, esto es lo que se le llaman los pacientes activos. Están confirmados con la COVID y se mantienen ingresados todavía. De ellos el 97%, 260, presentan una evolución clínica estable. Indicador favorable, indicador que habla de una recuperación de estos pacientes. Lamentablemente se acumulan 79 fallecidos. Reitero que hace 6 días no tenemos ningún caso confirmado, fíjense, confirmado en el momento de su fallecimiento con el diagnóstico de COVID-19 que haya fallecido en nuestro país.
Esto da una tasa de letalidad de 4,18%. Y esta tasa de letalidad, cuando la comparamos con la región de las Américas, pues ocupa hoy Cuba el lugar número 15, o sea, discretamente, ayer éramos el lugar 14, hoy somos el lugar número 15. En las Américas la letalidad es de un 5,98% y 12 países tienen la tasa de letalidad por encima de la región de las Américas. Siempre significamos la situación de México con 10,52, de Ecuador con 8,25, de Canadá con 7,51, Brasil 6,69, Estados Unidos 6,02 y como siempre decimos, en los países de aquí, de la región del Caribe, también un número de ellos con tasas elevadas de letalidad. Siempre mencionamos las 2 personas que fueron evacuadas. En el día se produjeron 33 altas, otro indicador positivo, o sea, son 33 altas y 6 casos confirmados. Vamos teniendo un balance positivo en este sentido. Y de esta forma ya se acumulan 1.538 pacientes. De los confirmados en Cuba, el 81,5% que están recuperados, que están de alta. Hoy tenemos que informar la situación de un crítico y de 7 graves. Tenemos un crítico menos y la misma cantidad de pacientes graves. El crítico es el paciente que se encuentra en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara y que, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, se mantiene crítico desde hace varios días. Los graves, de los 7 graves, hay 3 de La Habana, 2 que se encuentran en el Hospital Salvador Allende, 1 en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, 3 de Matanzas en el Hospital Mario Muñoz y 1 de Holguín en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. Se incorpora un caso confirmado grave, que es una paciente en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanzas, y sale del parte una crítica confirmada y un grave confirmado, una crítica confirmada y un grave confirmado, ambos del Hospital Salvador Allende de La Habana, por PCR negativo. O sea, son personas que en un momento determinado se confirmó el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad, la COVID-19, pero que en su evolución, ya en el PCR que se le hace evolutivamente, pues resultó negativo. Por lo tanto, sale de la relación de pacientes que en este momento tienen la COVID-19. Los movimientos migratorios ayer fueron mínimos y de esta forma se mantienen hoy en Cuba la misma cantidad de visitantes, 9.365, emigrados 5.538 y extranjeros 3.827. En casas de arrendamiento, cifra similar, fundamentalmente los municipios de Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa en La Habana. El mundo, como también vemos las noticias en varias publicaciones, en los noticieros, por Telesur, hasta el 18 de mayo se mantienen los 185 países con casos confirmados de COVID-19. De esta forma se acumulan ya 4.679.511 casos confirmados. Estamos hablando de haber diagnosticado en el mundo solo en un día 81.617 casos de la enfermedad. Lamentablemente se producen en el día 3.417 fallecidos y se acumulan 315.000
5 fallecidos. Esto da una letalidad para el mundo de 6,73%. Ya más específicamente en la región de las Américas se reportan 2.088.098 casos confirmados, 38.532 en un solo día. Los casos confirmados en la región de las Américas representan el 44,62% del total de casos reportados en el mundo, y en un solo día 1.771 casos fallecidos en la región de las Américas, para un total de 124.862 personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad en nuestra región. Esto da una tasa de letalidad, como dijimos anteriormente, de un 5,98%. Bueno, hasta aquí nuestra información. Nosotros, antes de escuchar las preguntas que Héctor nos tiene ahí preparadas, queríamos recordarle a nuestra población la disponibilidad que tenemos en Cuba, que es algo que no lo tienen muchos países, pero que nos ayuda a detectar personas que tienen síntomas de la enfermedad, y es la autopesquisa. La autopesquisa, se hace pesquisa por el personal de salud, pero estamos hablando de la autopesquisa que la población puede acceder de forma desde su celular, de forma digital, dando un grupo de informaciones, y que lo importante de esto es que eso sale reflejado en un centro de dirección, e inmediatamente, o por lo menos posterior a la información de que tengo síntomas, se ponen además algunas características de enfermedades que yo pueda tener también asociadas, factores de riesgo. Pues se hace una visita por un personal de salud. Si realmente tiene una sintomatología que lo amerite, se ingresa. Esto es algo que se ha explicado por la televisión, se ha dicho cómo es que se hace, pero realmente vemos que nuestra población no lo está utilizando como quisiéramos, porque independientemente de los estudios que se vienen realizando y que hemos hablado aquí, estudios poblacionales y demás, el objetivo de salud y del Estado cubano es buscar el mayor número de personas que puedan estar infectadas, que no tengan síntomas, que están transmitiendo la enfermedad, para inmediatamente ingresarla, hacer las acciones que hay que hacer en el control de foco y en el tratamiento. Hasta aquí, Héctor, bueno, escuchamos la pregunta. Comenzamos, doctor, entonces las rondas de preguntas. Un usuario en redes sociales nos escribe lo siguiente: leí en días anteriores una noticia muy alarmante, que estudios han constatado una nueva cepa del nuevo coronavirus. La OMS no ha informado del surgimiento de nuevas cepas. Por lo tanto, ¿se puede considerar esta una noticia falsa? Bueno, realmente no hemos encontrado ningún artículo, ninguna información científica de valor que avale esta nueva cepa. Las cepas de los virus muchas veces mutan, o sea, van cambiando, y no sería de extrañar que se pudiera producir, pero realmente no es así. Nosotros aquí un día explicamos que si los estudios filogenéticos que se ha hecho del virus en muchos países permite identificar un tipo A, un tipo B, un tipo C, incluso se ha podido identificar con regiones del mundo en los cuales predomina un tipo u otro, y eso permite incluso hacer un análisis de cómo se transmite, o sea, cómo se produce la transmisión de la enfermedad de un continente a otro, de un país a otro, de dónde proviene fundamentalmente. Nosotros estamos trabajando en hacer la caracterización nuestra, pero eso no quiere decir que el virus haya mutado, es que son algunas características de este coronavirus, que en su momento lo informaremos, pero no que haya una nueva cepa
del coronavirus. De todas formas, vamos a mantenernos informados por si acaso se produce alguna información. Doctor, no tenemos más ninguna pregunta para hoy. Yo no pierdo la oportunidad de insistir en las medidas de cuarentena, de restricción. Nuestro país no ha cambiado ninguna de estas medidas. Todos los días vemos a nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros, analizando el comportamiento de la enfermedad, los consejos de defensa provinciales. Y si ustedes me preguntan, yo lo que sí he visto es que muchas veces lo que se están es incrementando las medidas. Porque como dije en el inicio de la conferencia, estas noticias, estos resultados que vamos teniendo, que no les niego que no agraden, o sea, pero es el momento para todavía apretar más, porque si no, corremos el riesgo de que nos pase como a otros países, que sé que no se va a producir porque no se va a permitir, y se produzca una nueva oleada, como le llaman a estos incrementos. Nosotros vemos mucho público en las calles, no solo en las colas, sino en cuestiones que no son necesarias. Y solo recordar unas palabras que me dijo un compañero médico hace 2 días cuando yo salía, un compañero que trabajó con nosotros en el ministerio, que dice: transmite que no destruyan con los pies, ya caminando, lo que construyen con las manos todos los días a las 9 de la noche. O sea, los aplausos que se materialicen en el cumplimiento de nuestra población en las medidas que están indicadas. Es lo que pudiéramos decir, agradecerles a todos ustedes que se haga posible esta transmisión y al pueblo que nos sigue todos los días. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted, doctor, para los corresponsales, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia.